Les decía que el título de la conferencia, de la charla o de la tertulia es ¿existe Dios? En el año 2011 tuvimos esta reunión, esta tertulia, en la cual ya hablamos de que era imposible, lógicamente porque lo había demostrado Kurt Gödel, con sus teoremas de la incompletud en lógica matemática, que en los sistemas lógicos formales siempre hay proposiciones que no se pueden demostrar o refutar, porque son un metalenguaje más allá del propio concepto que tenemos de la lógica en el plano. Y efectivamente, no se puede demostrar, eso nunca se habrá demostrado, ni con, y eso que hay argumento, el ontológico, el teleológico, el no sé, bueno, 40.000, nunca se ha demostrado ni que Dios existe ni que no existe, afortunadamente. Eso es muy interesante. Entonces, ¿cómo me planteo yo una conferencia de si existe Dios cuando ya hace unos años demostramos que eso no era posible saberlo? Pues muy sencillo, porque actualmente los avances cosmológicos y cuánticos de la física cuántica que se están sucediendo, hay una silla aquí. Aquí también. Ahí también, vale. Que se están sucediendo, hacen sospechar de alguna cosa, que no tiene por qué ser Dios. Para empezar, ¿de qué Dios vamos a hablar? Eso es lo más importante. Es muy simple. Un señor con el pelo blanco, túnica blanca, barba blanca, montado en un trono blanco, sentado en una nube blanca, arriba, que está allí diciendo tú para acá, tú para allá. No. Ningún creyente, hablando de los creyentes, serio, tiene una imagen de Dios así, no tiene nada que ver. Estos son imágenes que el hombre y la cultura ha creado a lo largo de los siglos, porque ha creado a Dios a su imagen y semejanza. O sea, el hombre ha creado a Dios a su imagen y semejanza. Bueno, se enfada, tiene broncas, etcétera, etcétera. Hay un texto muy bonito, precioso, ahora lo contaré, voy a leer un poco, sobre la idea del Dios que vamos a hablar. De ese Dios que vamos a hablar, que no vamos a hablar de él, voy a hablar de Big Bang, física cuántica, una serie de cuestiones que hay ahí. Por ejemplo, decía el maestro Eckhart, es un místico católico, pero que más que católico ya panteísta, habla del siglo XIV y dice sobre Dios una cosa muy curiosa propio de la época, que no era propio de la época, evidentemente, en el siglo XIV. Dice: nada de lo que un ser finito dice, yo o cualquiera de vosotros, acerca de un infinito tiene significado alguno, ni al hablar en positivo ni al hacerlo en negativo. Dios no es bueno, ni mejor ni perfecto, concluye Eckhart. Referirse a Dios como si se tratara de un hombre al cual se le evalúa en la forma más tonta, es la forma más tonta de la blasfemia. Quien cree saber de Dios sabe en realidad menos que el que sabe que lo ignora. Este del umbral de hallazgo es de un siglo posterior, Nicolás de Cusa, que escribió unos libros peculiares, dos preciosos, uno se llamaba de Dios escondido y de la búsqueda de Dios. Ningún creyente serio piensa que Dios sea un patriarca anciano, canoso, barbudo, con túnica blanca. Ningún creyente serio puede ignorar, después de Nicolás de Cusa y del maestro Eckhart, que Dios, el infinito, que de Dios del infinito no se puede decir nada. Porque es más, el simple infinito numérico, matemático, el Aleph cero, por no considerar los demás, hablar de ellos es hablar siempre por aproximación, nunca directamente. Bien, como metáfora les atribuimos aspectos que tomamos de nosotros y que parecen del menor sentido y que carecen del menor sentido al hablar de un absoluto. Por eso dicen los más grandes de que inician la modernidad teológica en el siglo XVI y XVII que Dios es esencialmente oculto. Es decir, está escondido, como decía Cusa en el siglo XV. Y de ahí se decía, vere tu es Deus absconditus, ¿no? Oculto en nuestra lengua,
sobre todo, es decir, a nuestra inteligencia, que a enunciar cualquier cosa la ajusta al canon de medida que es el humano. Es decir, cuando hablamos de él, ajustamos a nosotros, que somos personales, finitos y determinados. Justo lo que Dios no puede ser. Ni humano, ni personal, ni finito. Entonces, ¿qué podría ser? Pues no lo sabemos. Pero ahora vamos a ver. También San Agustín decía una cosa muy curiosa, porque la pregunta ahora sería, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, no hay respuesta. Solamente alguien se atrevió a escribir un libro como ese, que era... a ver cómo se llama, español republicano que se fue de España, filósofo de la ciencia, que escribió un libro que se llama, hay mucho, que es ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Ya me el nombre ahora. Vaca, Juan David García Vaca, exactamente, Juan David García Vaca. Es un tocho gordísimo que yo lo tengo, de una erudición brutal, pero muy farragoso, y al final se enrolla mucho para no decir nada de quién es Dios, ni llega a la conclusión ni de quién es, porque no se puede saber. Yo estoy metido en esa aventura también, en un libro que estoy escribiendo que se titula igual, pero de una manera muy diferente a como lo hace él. Por supuesto, aviso ya, que el final se lo puedo contar. No lo voy a saber nunca, es imposible comprender. Bien. ¿Hay alguna pista? Bueno, San Agustín decía que no se le puede comprender por una razón muy sencilla. Decía, si lo comprendes, no es Dios. Así de simple. Santo Tomás de Aquino lo decía. Plotino lo decía de otra manera, porque era panteísta y era más cerca del panteísmo. Tampoco podía entenderlo. Bueno, la cuestión es muy sencilla. Vamos a ver si hay alguna pista proporcionada por la ciencia actual de que hay algo raro, diferente, algo que no es finito, o algo que no podemos comprender, o algo que se escapa a nuestra mollera, por decirlo de alguna manera. Bien, pues vamos a hablar de una teoría de momento, muy breve. Luego hablaré de otra cosa más. El tema podría ser, es larguísimo, ya lo veréis, podría durar horas, pero me voy a limitar a hacerlo, como siempre, a 8:15, que si lo he terminado para entrar en debate. Lo primero, de todas las teorías que han surgido a lo largo de la historia, que son muchas, sobre los modelos de universo, ya solamente hay uno que funciona. Los demás, el de Sitter, el mismo que lo puso Einstein, etcétera, etcétera, y otros muchos, ya están en desuso. Hay algunos por ahí que todavía da coletazos, pero ya están en desuso, porque ahora la teoría más que funciona, la única que además ha demostrado que es cierta, por muchas razones, ahora explicaré por qué, algunas de ellas, es el Big Bang. El Big Bang, que ahora lo explicaré, pasaré una hojita que tengo aquí para que veáis cómo funciona, cómo se desarrolla, y es la que está ahora aceptada por la casi mayoría total de físicos y cosmólogos. Por ejemplo, se dice que este Big Bang es esto que se llama gran explosión, que no fue una explosión, es otra cosa. Bueno, pues ha comprobado que los elementos más viejos que hay en el universo son aproximadamente los más viejos de unos 14.000 millones de años, que es más o menos la edad que tendría el Big Bang cuando ocurre la explosión. También, en 1965, se detectó algo importantísimo, que es la radiación del fondo de microondas, que no se había detectado hasta entonces con los aparatos especiales de radiotelescopios. ¿Y qué es la radiación de fondo de microondas? Pues una cosa me decía, el eco del Big Bang, el eco de la explosión. Por decirlo de alguna manera, no me gusta la palabra esa, ¿no? Bien, es un eco, una radiación de fondo que está todo el universo nuestro conocido impregnado. ¿Y en qué consiste? Bueno, voy a explicar lo que es el Big Bang muy rápidamente. Primero, hace 14.000 millones de años se produce aquí la gran explosión, que yo vuelvo a repetir, no me gusta llamarlo. Los cosmólogos, yo me considero uno porque hice la astronomía, lo llamamos singularidad cuántica. Es decir, en un momento determinado, de no se sabe dónde, teóricamente se supone que de la nada, ahora lo veremos si de la nada o no, surge, bueno, vamos a dejarlo como un cohete de estos fuegos artificiales de la feria, ¿no? Y de la cual, en un momento determinado, surge
una sopa de partículas elementales extremadamente caliente, que desde entonces se va extendiendo, al mismo tiempo que se va extendiendo, se va enfriando. Y en ese tiempo, bien, desde los primeros minutos, ahora lo pasa para David viendo, desde los primeros minutos, aquí al principio, bueno, esto que lo veréis, que tiene 0 segundos, luego 10 elevado a menos 43 segundos, es decir, una cuatrillonésima de segundo, después del 0, es la época de Planck, luego viene 10 elevado a menos 36 segundos, es la sopa, la llama así la sopa, que es cuando ya 18, pues son unos trillones, de una trillonésima de segundo, después del momento 0, se empieza a enfriar, aunque sigue quemando, evidentemente. La temperatura en este momento es de 10.000 millones de grados Kelvin. Esto lo veréis ahora. Porque si lo leo esto, se me va esta, luego lo pasaré. Bien, desde los primeros minutos de esta explosión, lo que se empieza a dar es la unión de los quarks. Los quarks, que son las partículas más elementales que hay. Luego, por detrás están las cuerdas, pero es otra la canción, la de las cuerdas. Porque evidentemente es otra música. Pero de momento hablamos de los quarks. Esa unión de los quarks empieza a generar protones y neutrones. ¿Cómo? Pues se unen. Se unen y empiezan a generar protones y neutrones. Y luego, estos protones y neutrones empiezan a formar núcleos de lo que más adelante van a ser el hidrógeno y el helio. Y en concreto el hidrógeno simple y el deuterio. Hay que esperar aproximadamente unos 300.000 años para que la temperatura descendiese lo suficiente para que 300.000 años, esos núcleos que se han formado se unan con los electrones para formar los átomos. Después de un largo y complejo proceso, lo iréis viendo, 380.000 años, etc., se empiezan a formar las estrellas, las galaxias y los planetas. Pero eso ya es un complejo que aparece pues a partir de miles de millones de años, ¿no? Es decir, si tenemos 14.000 millones de años, lo que se supone que es el momento de existencia del universo, después del Big Bang, pues a lo mejor hasta los 8.000 o 9.000, 7.000, 8.000 millones de años se empiezan a formar las galaxias, las estrellas y los planetas. Bien. La pregunta interesante de este proceso así es: ¿qué había antes? Ahí está la cuestión. ¿Qué había antes? Nadie, quitando al señor Hawking y a sus compañeros ateos, científicos, que son un grupo numeroso dentro de la cosmología de la física cuántica, luego están otros muchos físicos y matemáticos y tal, que son creyentes, cada uno de su manera. Los hay creyentes medio agnósticos, los hay creyentes católicos, e incluso hay científicos musulmanes que, bueno, también son creyentes en su momento. Lo que sí sabemos, y eso está especificado todo paso por paso en un maravilloso libro que he traído, que se llama de Steven Weinberg, un premio Nobel, que es el coetáneo y compañero de Hawking, pero que apunta en otra dirección su cosmología. Se llama Los 3 primeros minutos del universo. En este libro están descritos los 3 primeros minutos del universo a partir de la cuatrillonésima parte de un segundo, que es después del momento 0, ¿no? Vale, pero antes no se sabe. Bien, en ese momento 0, la temperatura y la densidad en la singularidad cuántica, fijaros lo que voy a decir, la temperatura y la densidad debían de ser infinitas. Bien. Stephen Hawking lo que hace es, utiliza el Big Bang para borrar, y lo hace directamente, lo dijo hace poco, cuando publicó el último libro, El Gran Desafío, no, El Gran Diseño, borra la causa primera o causante, es decir, te parece Dios. Bueno, ¿qué es lo que dice este argumento que él plantea? Pues es un argumento que no tiene nada de científico, el argumento que dice, sino que pertenece al campo de la filosofía más especulativa, y yo me atrevería a decir que quizá hasta de la pseudociencia. Bien, Hawking defiende la existencia de infinitos universos paralelos, conectados por infinitos agujeros de gusano, que habrían nacido de un proceso de fluctuación cuántica en el espacio vacío o la nada. Hay por aquí un comentario muy curioso
de la obra de este hombre, a ver si está por aquí, guapito, aquí está. Cuando publica el libro, La historia del tiempo, no, después, El gran diseño, lo tengo también y me lo he leído. Y fijaros lo que dice Hawking sobre Dios. Afirma que el concepto de Dios no es necesario para explicar la creación del universo, porque las leyes de la física bastan para explicar su origen. Vale, no es necesario, cierto. Podemos prescindir de él. Si no nos trasladamos mucho más atrás. De momento, lo que es la evolución, todo lo que va sucediendo después, ningún problema. Bueno, ningún problema, ya lo veremos. Ahora, el científico británico sostiene que debido a que existe una ley como la de la gravedad, el universo pudo crearse a sí mismo. Y de hecho lo hizo de la nada. Así textual, el gran diseño. El universo se crea a sí mismo de la nada. La creación espontánea, dice, es la razón de que exista algo, de que exista el universo y de que existamos nosotros. Es decir, la creación espontánea. Esto me recuerda, cuando era niño, los curas me explicaban, los maristas me explicaban lo de la generación espontánea, que era una cosa que era una teoría que existía entonces en la Edad Media, y estaba basada en lo siguiente: si tú cogías en un rincón de una casa abandonada o un rincón de cualquier casa y dejabas un montón de trigo, tarde o temprano aparecían ratones. Y decían que esos ratones era la llamada, esto es real. Si no, metéis en Google, busquéis generación espontánea desde el siglo XV y XVI, y os lo explican y lo cuentan. Y es decir, que como se había puesto un motivo para que pudiera crearse algo, que era el trigo, se creaban los ratones que se lo iban a comer. ¿Me entiendes? Bueno, eso pues aquí me suena exactamente lo mismo, es decir, la creación espontánea. Bien, el problema es dos preguntas, que no voy a responder porque es muy largo de responder, pero y además nadie tiene la respuesta, pero se podía enrollar mucho uno con ello. La primera pregunta es, ¿qué es la nada? Tengo varios libros únicos y exclusivamente hablando de la nada. Tengo uno precioso, se llama El libro de la nada, 400 páginas, que es una joya. El que trabajaba en juegos y cosas lógicas en la lista de medicina y ciencia, que murió, tampoco me acuerdo del nombre. Gandes. Martín Gande, gracias. Hoy me estás salvando la vida. Tengo catarro hoy. Tengo catarro. Ah, bueno. Bien, también tiene varios trabajos sobre la nada y el todo. Y luego la pregunta es, primero, ¿qué es la nada? Que es muy interesante, que a ver qué verdad, y sobre todo, ¿cómo pueden hacer algo de la nada? O sea, que es así de simple. Bueno, nadie tiene la respuesta, absolutamente nadie. De cómo pueden hacer algo de la nada y qué es la nada. Bueno, pues tenemos ahora una idea peculiar, que es la siguiente. Ha salido, de la nada, ha salido, vamos a suponer, de la nada ha salido un universo lleno de planetas, estrellas, galaxias, árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros mismos. Y de golpe y porrazo, a base de un proceso evolutivo, se ha puesto en funcionamiento y funciona. Pero es que lo más curioso, que es que de dónde viene, qué es la parte importante, es que cuando se produce la explosión, cuando empieza a crearse de la nada, voy a decir de la nada, sin ningún problema, átomos, bueno, primero los neutrones, los protones, lo que son las partículas más elementales que se forman a través de los quarks y otras partículas, cuando se empiezan a crear ese tipo de partículas, después se van aumentando, todas ellas van a ir acompañadas, todo este proceso, de unas fuerzas fundamentales o unas leyes de la naturaleza que hacen que todo eso se comporte de una manera predeterminada, no hay caos ni azar. Es decir, si la naturaleza o la materia hubiera surgido de una consecuencia de una fluctuación cuántica, como dice Hawking, es decir, la nada había fluctuado cuánticamente, muy bonito, pero no tiene sentido, lo habría hecho siguiendo unas leyes que ya estaban determinadas.
y que se van a seguir desde el primer momento. Y la pregunta es, ¿de dónde salen estas leyes? ¿Qué o quién decidió que fuesen de ese modo y no de otra manera? ¿Y cómo es posible que se dieran, y lo veremos después, las imposibles circunstancias tanto para el nacimiento de la materia como de la vida? Hay una tesis muy bonita que habla de que la que la ha puesto Hawking además, que en realidad existen infinitos universos, lo he dicho antes, y que de esos infinitos universos ha habido infinitos Big Bang, pero que en diferentes lugares, en diferentes momentos, en diferentes ocasiones, cada infinito ha evolucionado de una manera. Unos están muertos, no existe, perdón, en cada universo. Otros no han prosperado, y sí en el nuestro han evolucionado unas leyes adecuadas. Bueno, hay para empezar una cosa muy curiosa. Mirad, la gran explosión, el gran Big Bang, si hubiese sido más débil, no habría llegado a buen puerto. La gravedad habría frenado la expansión. O sea, si en lugar de explotar como explotó con la fuerza que tenía que explotar, hubiera explotado con menos fuerza, la gravedad habría frenado la expansión y habría producido un colapso catastrófico. Si hubiera sido más violenta, la materia se habría dispersado tan deprisa que no se habrían podido formar ni las estrellas ni los planetas. Es decir, que no, por un caso o por otro, estamos aquí ahora. Así de simple. O sea, la intensidad de la explosión fue la correcta. Ni muy fuerte ni muy débil. Con un poco margen de error. Entonces decimos, nos preguntamos, ¿el universo acertó? O sea, ¿eso fue una casualidad? Podía ser. Pero es que no solamente ya van estas cuestiones de decir que tiene que portar con una manera determinada, etcétera, sino que es que además, nada más nacer, nada más salir esa materia, o salir esa energía, salir todo ese tipo de cosas, aparecen 4 cosas. Así, directamente, es decir, como si venían ya puestas, por decirlo de alguna manera, no venían puestas, que son la interacción nuclear fuerte, la interacción nuclear débil, el electromagnetismo y la gravedad. Son las 4 fuerzas fundamentales de la materia, del universo. Esas 4, con las que trabajan los físicos cuánticos y los cosmólogos. ¿Qué es la interacción nuclear fuerte? Pues muy sencilla. La fuerza que es necesaria, que es responsable para que los quarks permanezcan unidos, pegados, como el pegamento infinito que no hay quien los separe, formando los protones, neutrones y núcleos de los átomos. Y solo opera en distancias microscópicas, muy pequeñas, a niveles subatómicos, 10 elevado a menos 30 y 10 elevado a menos 20. Bien, la interacción nuclear débil, que es la que regula la fusión del hidrógeno en el Sol y las estrellas. ¿De acuerdo? Si fuese más potente o un poco menos potente, no fuera justo el valor que tiene, las estrellas explotarían en el espacio. Muy bien. La otra fuerza, la electromagnética, guía a los electrones en sus órbitas alrededor del núcleo de los átomos y tiene la potencia justa para que las estrellas prendan un nivel de calor determinado, de tal manera que no sean demasiado frías o demasiado calientes. Demasiado frías porque no podían generar el medio físico o interplanetario para la vida, o demasiado calientes, porque se consumirían en breve tiempo. ¿De acuerdo? Y por último, la fuerza de la gravedad, que es exageradamente débil en comparación con las otras. Es 10 elevado a 39 veces menor que la nuclear fuerte. La nuclear fuerte hace posible la existencia de los átomos, y la gravitatoria hace posible la existencia de los grandes cuerpos, los planetas y las galaxias. Por ejemplo, la nuclear tiene un alcance, hemos dicho, muy pequeñito, muy limitado al átomo. Y la gravitatoria llega a enormes distancias. Pues hay incluso galaxias que sufren tirones gravitatorios entre sí. ¿De acuerdo? Sí, se interacciona entre ellos la fuerza de la gravedad. Bien, entonces lo más interesante de todo esto, que tenemos aquí un caos de partículas que se están uniendo, se están formando, y se ha generado de golpe y porrazo, con unas cuantas fuerzas y unas cuantas leyes,
un equilibrio cósmico prácticamente imposible. Bien, un simple cambio de intensidad de cualquiera de estas fuerzas, muy pequeño, muy ligero, generaría el apocalipsis cósmico definitivo. O sea que cuando el universo se ha salido de la nada, se ha generado un vacío cuántico, se va a encontrar que lleva todas las herramientas necesarias para su taller de carpintería. El carpintero se ha encontrado con su taller, con sus herramientas, con todo material para empezar a construir las mesas, pues esto de golpe y porrazo, una vez con todo el Big Bang, te vamos a encontrar, pues eso, toda una serie de leyes y fuerzas que van a hacer que todo esto vaya en una dirección. En el interior del átomo también se dan equilibrios imposibles. En el interior del átomo. Por ejemplo, un protón posee una masa 1836 veces mayor que la de un electrón. Y el neutrón pesa solo ligeramente, muy ligeramente, millonésimas de gramo, algo más que el protón. ¿De acuerdo? Bueno, Ariel Rod, que es un físico cuántico muy importante, dice que solo si hubiese un ligerísimo cambio de masa de un protón, o un neutrón, no habría elementos químicos. No se generarían los elementos químicos, la tabla periódica de los elementos, el berilio, el carbono, el oxígeno, el hierro, el uranio, etc. ¿De acuerdo? Ni cambios químicos, no había elementos químicos, ni cambios químicos, ni profesionales de la química, tampoco había tíos que fueran químicos, ni nada grande como planetas, soles o galaxias. La masa de un protón no puede variar ni siquiera en una parte entre 1000. Vale. Luego nos encontramos en todo este mejunje que parece que se debería ser un caos. No. Hay un orden que es inexplicable. Nadie entiende cómo puede en el universo haber este orden. Bueno, el Richard Swinburne, que es un profesor de la Universidad de Oxford, voy a nombrar a muchos de estos para que veáis que es que esto no lo estoy diciendo yo. Que yo no estoy diciendo nada nuevo, yo estoy diciendo lo que esta gente dice y ha publicado en montones de libros que tengo aquí, en mi casa tengo 200.000. Porque si si estuviera diciendo esto, fuera yo el que estuviera diciendo esto, ya me podéis haber traído los tomates para tirármelos, porque rápidamente diríais que estoy iluminado. Y cuando vaya avanzando vais a pensar que estoy todavía más iluminado. No lo digo yo, nadie, ya diré los nombres de la gente que lo dice. Dice Richard: las investigaciones científicas recientes sobre la estructura del universo, entre paréntesis, su sorprendente orden, demuestra que la materia inicial y las leyes de la naturaleza tenían que presentar cualidades realmente especiales para que en el mismo pudiera evolucionar la vida. Si yo me atrevo a decir esto sin que lo haya dicho previamente, toda esta gente no ve, en la facultad, si no estoy universitario, me llevan directamente a la vinagra. Porque me han dicho que estaba gilipollas, perdón por la expresión. Perdona, ¿cómo has dicho que se llama ese hombre? Richard Swinburne. Y es que toda la materia, partículas subatómicas, átomos, moléculas, minerales, organismos, planetas, nosotros, posee una característica, la materia, tan enormemente precisa para su existencia, que la lógica indica que nada de eso debería de ser real. Citando tan solo uno de otros entre millones de ejemplos que se podría decir, si la masa del protón variase en un ínfimo porcentaje, no habría átomos. Y por tanto, tampoco habría, ni nosotros siquiera existiríamos. Otra cosa, el carbono constituye la base fundamental de las moléculas orgánicas. Es la base de nuestro sistema solar, la base de nuestra vida, de la vida, etc., ¿no? Y Fred Hoyle, que todos conoceréis, el famoso astrónomo, murió hace unos años, propuso que el carbono debía tener un índice de resonancia concreto. Es decir, para que a partir de esas características especiales se pudiera formar el carbono con átomos de helio y berilio, que son de los primeros que se forman. Y esa combinación de átomos diera lugar a otros elementos del sistema periódico. Esto después se comprobó por el físico William Fowler, que ganó el premio Nobel de la física. Poco después Hoyle dice:
Una interpretación obvia de los hechos sugiere que una superinteligencia, lo dice Freihoyle, no yo, sugiere que una superinteligencia ha jugado con la física, la química y la biología, y que en la naturaleza no hay fuerzas ciegas dignas de mención. Vamos a ver, señor Richard Dawkins, que es el famoso padre de los ateos y tal, luego me referiré un poquito a él, porque le he pillado unas metiduras de pata brutales. Es biólogo, no es matemático, y ahí mete la pata, pero bien. Bueno, es lo que dice que, por supuesto, que todo es ciego y que todo se debe. El dios de Hawking es el azar, la casualidad. Y ya veremos que eso no es posible. Lo veremos en muy breve. Hoyle no solo consideraba imposible la formación del cosmos sin la acción de alguna clase de inteligencia creadora, sino también el surgimiento de la vida en nuestro planeta. Para que una cadena de ADN, luego lo veré la propiedad que tiene, sea capaz de formarse artificialmente, o una proteína la más sencilla posible para la formación de una propiedad, luego os leeré la probabilidad entre una. Es brutal, brutal. Dawkins habla de 1 en 1000 millones, la probabilidad. Y el chico pues lo ha hecho muy montado muy bien. Yo las tengo aquí calculadas, no es matemático, no se ha enterado. El ADN es una en varios cuatrillones. Y lo de la proteína más elemental, para formar cadenas, para allá, es en quintillones. Una entre varios quintillones. O sea, alucinante. Quintillones, fijaros, millón, trillón, cuatrillón y quintillón. O sea, pues un 1 seguido de 24, 40, 0, depende de si vamos subiendo 6 trillón. Bien. Dice textualmente Hoyle una analogía que conocéis, que es muy famosa. La posibilidad de que los aminoácidos de una célula humana se puedan unir al azar es matemáticamente absurda. La falta de credibilidad de la casualidad es matemáticamente demostrable con esta analogía. La conoceréis porque es muy famosa. ¿Cuáles son las posibilidades de que un tornado, un huracán, pase por un montón de basura, un cementerio de coches o un cementerio de aviones, todo desguazado, todo tirado y desmontado, pase por un montón de basura que incluya todas las partes de un avión y provoque que accidentalmente se junten y formen un avión listo para despegar? Pues eso es exactamente igual que la formación de una célula humana o una célula vegetal. Probabilísticamente podría ser, bueno, luego la vamos a estudiar cuando llegue. Y luego empiezan a surgir números en la naturaleza cuya característica es interesantísima. No lo voy a leer todo, mirad, porque son muchos. Hay cerca de 200... ¿Lo he traído? Sí. Las constantes de la naturaleza, que son los números clave, que tengo aquí 6, hay 40.000. Tengo varios libros de esto que son maravillosos. Hablan de todas las constantes, hay un montón de ellas, cerca de 200 números claves en el universo, cerca de 200. No estoy diciendo 4, para que he hablado de las 4 fuerzas y ahora hablar de los números fundamentales, los números. Esas son las constantes. Podría deciros, estáis por aquí, las que hay. Bueno, ya lo busco después. Podría buscar, por ejemplo, un número. El número n. El número n mayúscula es un número que es 10 elevado a 36. Es tan grande porque existe en la naturaleza, el cosmos, dice, es tan grande porque existe en la naturaleza, un número enorme de crucial importancia llamado n mayúscula, cuyo valor es igual a 10 elevado a 36. Este número, ¿qué es? Es la razón que hay entre la fuerza que mantiene unidos los átomos y la fuerza de la gravedad que hay entre ellos. Si n tuviera unos pocos ceros menos, solo podría existir un universo en miniatura, de corta vida, donde ninguna criatura podría crecer más allá del tamaño de los insectos y donde no había tiempo suficiente para la evolución biológica. Otro número, el épsilon, cuyo valor es 0,007.
También son constantes que aparecen en las teorías cuánticas, en las teorías cosmológicas, etc. Define la firmeza de la unión del núcleo atómico y también el modo en que se formaron todos los átomos de la Tierra. Su valor controla la energía del Sol y más concretamente la manera en que las estrellas transmutan el hidrógeno en todos los átomos de la tabla periódica. Los procesos que tienen lugar en las estrellas, en nuestro Sol, son los que determinan que haya abundancia de carbono y oxígeno, que es lo que nos interesa para la vida, y escasez, por ejemplo, de oro y uranio. Si el valor fuera de Epsilon fuera, en lugar de 0,07, fuera 0,06 o 0,08, nosotros no podríamos existir. Vale. Está el número cósmico omega, que mide la cantidad de materia de nuestro universo, la materia de las galaxias, del gas que hay difuso en el universo, de la materia oscura, de la energía oscura, etc. Luego está, es el que, si en este universo, si este número hubiera sido demasiado elevado, el número omega, pues entonces hubiera sido demasiado bajo también, no se habrían formado las estrellas ni las galaxias se habrían formado nunca. El número lambda, bueno, que es una fuerza nueva que se ha descubierto insospechada, que es una suerte de antigravedad cósmica. No me voy a enrollar más con ello. Hay muchos más números. Vale. De todo esto hay mucha más historia de estas. Y dice Martín Ries, en un libro que se llama 6 números nada más, es una joya, dice lo siguiente. Habla de muchos números, en concreto 6. Estos 6 números, concretos, digo aquí 200, los sistemas dinámicos no lineales, que son sistemas matemáticos para estudiar y programar lo que es la vida, los resultados de las cosas, tienen cerca de 200 parámetros, que son los que, según la versión de esos parámetros, surgen las cosas y están perfectamente ajustados. Sí, estos 6 números constituyen una receta para un universo. El producto obtenido depende de sus valores. Si cualquiera de ellos estuviera mal medido, no existiría ni las estrellas ni la vida. ¿Es esta proporción un simple hecho o una coincidencia? ¿O es consecuencia, como dice él, de la providencia de un creador benévolo? Y él dice, Martin Rees, se moja. Yo prefiero la postura de no aceptar ninguno de los dos criterios, ni coincidencia ni creador benévolo. Es perfectamente posible, lo dice, que exista una infinidad de universos en los que los números serán diferentes. La mayoría serán universos abortados o estériles. El ser humano solo podría haber aparecido en un universo con las proporciones correctas y por eso ahora, lógicamente, nosotros nos encontramos en él. Bueno, vale. Vamos a ver, perfecto, hay infinitos universos y tal. Ahora vamos a ver, podría seguir con el cosmos, con la física cuántica, sacando números y viendo cómo todo esto es una manera. Pero es que ahora mismo me encuentro con una cosa. ¿Dónde está el papelito? Tenemos callados. Estamos rezando. Ya lo sé. Bueno, ahí se le ha caído alguien una moneda. Bien. Pero es que hay muchas cosas. No solamente las fuerzas especiales de la... Un euro ahí. ¿Se te ha caído? ¿Lo has echado al platillo? Sí, sí. Al platillo. Bueno, esto es a la inmunda, vale. Muchas gracias. Me lo quedo. Me le quedo. Lo cuántico. Bueno, Cogerlo del suelo, ¿sabes? a lo que vamos. Pero no solamente es el mundo cósmico, el mundo cuántico, el mundo de los átomos, el que genera toda esta serie de dudas y preguntas sin resolver, sino es que está el origen de la vida, la complejidad de las células, por favor, la ingeniería genética, el genoma humano, el genoma de la mosca, no el humano, el de la mosca, el genoma de una planta, los genomas en general, el código genético. ¿Ven? Entonces, me voy a limitar a una cosa. La conciencia. La conciencia. Nuestra conciencia. Eso que nos hace ser conscientes de que existimos y ser conscientes de las cosas que hacemos. Bien. Hay un premio Nobel de física por los hallazgos que hizo sobre metales y semiconductores, se lo dieron en 1967, se llama Neville Mott.
Era profesor en Cambridge, y el vicario de la iglesia de la Universidad de Cambridge le invitó a dar una serie de conferencias sobre ciencia y religión. Este hombre murió en 1996, hace 20 años. Se preparó, esto estoy hablando de la época del premio Nobel, cuando se lo da en 1977. Y él se prepara el ciclo de conferencias sobre ciencia y religión, y de golpe y porrazo se llega a interesar, pues según él, por uno de los enigmas más grandes del ser humano, que es la conciencia. Y se pregunta, ¿qué es eso de la conciencia? Después de años de investigaciones, llegó a una conclusión. Muchos años de investigación. Nunca ninguna ciencia lograría responder por qué somos conscientes de nuestra existencia y de nuestros propios actos. Estoy totalmente de acuerdo. Y tiene que ver con la primera pregunta que hablamos hace un rato al principio, cuando decíamos... Ostras, me enrolla mucho, bueno, pero tengo que terminar, no lo voy a dejar por nada. Y se nos dejan hoy hasta las 9, si somos buenos, han dicho. Llega a esta conclusión, que nadie podía saber en ningún momento determinado por qué es eso de la conciencia. Y esto está ligado con eso de que nunca podemos comprender qué es Dios. Y ahora vais a ver el tema de la conciencia. Bien, Paramot dice que tiene que existir algo más allá de la física y la química. No solamente la conciencia física y química, que constituiría el sustento o sustrato de la conciencia. Hoy, entre los neurólogos, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los neurólogos, dicen que no es lo mismo cerebro, mente y conciencia. Vale. Y que esta última, en realidad, no es local. ¿Qué es eso? Es decir, que no está confinada en un marco físico. Nuestro cerebro sí es local. Nuestro cerebro está aquí de dentro. Pero la conciencia no está confinada en un marco físico. Teoría, hoy, ampliamente aceptada por la mayoría de los investigadores. Tenemos prueba de ellos desde hace 20 años por los experimentos realizados. Cuando yo he hablado aquí de fenómenos paranormales, como la última vez que estuvimos hace 2 meses, ¿os acordáis que me dieron las 2 hermanas? Antes de que ella me hablé de mi visión de la parapsicología, que no coincide con el grupo ECTA. Ahí cada uno vamos por libre. Esta es la mía. Es decir, los fenómenos paranormales son fenómenos propios del ámbito de la conciencia, que es no local. Por ejemplo, todos los experimentos realizados, como los de visión remota, que se han comprobado que son ciertos, que ya incluso es una capacidad psíquica que se está empleando en los servicios de espionaje real. Los experimentos telepáticos, o sobre todo el fenómeno de la precognición, es adelantarse en hechos futuros, se han llevado muchos experimentos en diferentes universidades. Esto tendrían que ver con la conciencia local. Y yo puedo añadir algo, porque como sois todos amigos, aquí no estoy ante la Real Academia de Ciencias de Nueva York ni nada, sois todos amigos, yo puedo deciros, y ya lo sabéis además, que yo he tenido muchas experiencias de tipo, de fenómenos sobre todo de precognición. Para mí las más duras han sido las experiencias de precognición que he tenido. Y esas no se me han dado, porque me han llegado un WhatsApp en el móvil, ni de coña. Tiene que ver con la conciencia local. Bien. Y esto lo digo muy a gusto y sin ningún miedo, porque la verdad, el reduccionismo científico ha degradado increíblemente el misterio humano, porque lo ha reducido todo el mundo de la conciencia espiritual, etcétera, etcétera. Espiritual con comillas, ¿no? Porque si no me gusta emplear estas palabras, porque espiritual, cuando digo espiritual, ya me van a decir, me han echado otra vez un euro en el platillo. No, ¿de acuerdo? Todo esto lo han reducido a patrones de actividad eléctrica neuronal. ¿Cuál? Por ejemplo, sabemos que mediante la hipnosis pasan de una neurona a otra los impulsos eléctricos que transmiten las sensaciones y las órdenes a los músculos. Y también juegan un papel fundamental en la formación de los pensamientos. Todos lo sabemos. Los científicos materialistas han intentado explicar este complejo proceso solo a base de cuestión de física y química. Flujos de materia y energía moviéndose por el cerebro. Que no sería otra cosa
nuestro cerebro, según ellos, como una suerte de ordenador de materia orgánica. Hay muchos experimentos sobre la actividad cerebral que solo son explicables admitiendo la acción de una mente inmaterial sobre el cerebro material. Bien, Erwin Redinger, y otros como David Bohm, Capra, etc., muchos de ellos con premio Nobel, estaban muy interesados todos, que practicaban y estudiaban ese tipo de cosas, muy interesados en un mundo, en la filosofía oriental. Porque en la investigación, directamente, cuando vas avanzando, te lleva a otros planos, otras materias. A mí, desde muchos, de los que me conocéis hace muchos años, sabéis que yo siempre he estado muy interesado en el tema del budismo y sobre todo en el tema del taoísmo, que es fundamental. Si hay tiempo, comentaré algo del taoísmo que tiene que ver con la conciencia no local. Bien, para Redinger, dice, ese es de la ecuación de Redinger, la del gato, famoso gato cuántico de Redinger, etc. La pluralidad de las mentes de los organismos vivos constituye una realidad ilusoria. Es decir, la pluralidad de todas estas mentes de las personas que estamos aquí es una realidad ilusoria. Eso lo dice el budismo también. Pues en realidad es verdad que solo hay una mente universal. Vale. Para Arnit Goswami, profesor de la Universidad de Oregón, que opina lo mismo que Redinger, dice que todo esto se basa en la más que comprobable no localidad de las partículas subatómicas, que también en cuántica las partículas subatómicas se comportan no localmente. Hay muchos experimentos sobre esto que son alucinantes, puesto que son una especie de ondas de dimensiones infinitas que solo cuando una conciencia las observa, esto es física cuántica pura, se colapsan en partículas que dan forma a la realidad que observamos. Si yo dijera esto, fuera solo mío, podríais garantizaros que estaba loco. Pero esta es gente que lleva premios Nobel en la cartera. Esta dualidad onda-partícula, todos lo sabemos, lo hemos estudiado en el colegio y en la universidad, es uno de los grandes misterios de la ciencia, la dualidad onda-corpúsculo, que se demuestra y aparece en tantos fenómenos de experimentos. Demuestra la íntima relación que existe entre la materia y los seres vivos. En definitiva, cambiamos la realidad solo con observarla. Sigue diciendo Goswami que dicho fenómeno explicaría hechos como el de la telepatía o la precognición, y añade que los muchos experimentos que prueban la no localidad de la conciencia sugieren una idea muy interesante. Y ahora digo algo esto de la no localidad. Luego si hay más tiempo y acabo. Pues tenía así rollo para 4 años. Ya con esto acabo. Dice luego Goswami lo siguiente. Es que ya sabéis cómo soy. Y meto la pata y cuando empiezo, vengo a preparar algo, pues no he preparado una charla, preparado tertulia, me he liado y he hecho un ciclo de conferencia directamente, pero así y ya me estoy dando cuenta que no se puede ser, no puede ser esto. Bueno, dice y acabo. No es tanto que las conciencias de dos individuos que realizan un experimento de transferencia de potencial eléctrico, la telepatía es eso, un experimento de transferencia de potencial eléctrico, entren en contacto, sino que en realidad forman parte de la misma conciencia. Si dos personas están conectadas no localmente, puedes tener la seguridad de que son parte de una unidad. Dicho de otro modo, esa conciencia unitaria o universal es en sí misma la no localidad. Esa conciencia unitaria o universal es en sí misma la no localidad. La conciencia a la que todos estamos conectados y pertenecemos. Por tanto, existe una conciencia que engloba a todas las conciencias de los seres vivos. Algunos psicólogos, muy buenos como Carl Gustav Jung, han intuido esto de otra manera, llamándolo inconsciente colectivo. Esta es la auténtica unidad por debajo de nuestra diversidad. Fijaros, esta es la auténtica unidad por debajo de nuestra diversidad. En realidad, la conciencia es solo una. Pero, atención, cuando se manifiesta en un cerebro, condicionado por la memoria, la experiencia pasa a ser algo individual. Ahí está el clave, por qué nos sentimos completamente independientes y nada que ver con los demás. Y añade, lo dice él, no lo digo yo, para que no me tiréis ahora, no me pegáis y empecéis con el Oa Pro Nobis y esas cosas.
Dice él, premio Nobel, Dios es esa unidad de la conciencia. La representación de esa conciencia universal dentro de nosotros es lo que yo denomino yo cuántico. En realidad, nuestro sentido de existencia, individualidad y libre albedrío, el yo cuántico. El reflejo de esa conciencia universal o Dios en cada uno de los seres conscientes de la creación. Y por último, Redinger dice en un libro titulado, el anterior, Ciencia y Religión, muy interesante, dice, podemos afirmar que la física en su estado presente sugiere fuertemente la idea de indestructibilidad. Atención, esto es muy importante. A ver si lo cancháis, que ahora está a cabo. Repito, podemos afirmar que la física salió hace 5, 6, 7 años, un tocho así de gordo publicado por la Alianza Editorial, de Tipler, un físico cuántico, se llamaba Física de la Inmortalidad. Y dice podemos afirmar que la física en su estado presente sugiere fuertemente la idea de indestructibilidad de la mente por el tiempo, o de la conciencia en este caso. En definitiva, que la conciencia es independiente del cuerpo físico y por lo tanto infinita. Y dice, hay muchas pruebas de esto. Y yo como el grupo ECTA, y tú lo que has dicho antes del momento, esa historia, hay miles de individuos que por una serie de circunstancias de percepción son capaces de ver sus familiares muertos, como esta niña que comentabas, que ve a la señora que está en la casa. Las famosas y castigadas experiencias cercanas a la muerte, en las que todo el mundo dice que es química cerebral, etcétera, etcétera. Tenemos ahí a Pim Van Loven, que ha escrito un libro maravilloso sobre este tema, y en la cual son realmente experiencias de la conciencia no local. Bueno, y esto podría meterme aquí más y más y más y más, pero ya no puedo, ¿verdad? Porque me vais a matar, se acabó. Ya podéis insultarme. Muy bien. Bueno, me aplaudís porque he acabado, ¿no? Le dice, acaba ya, aplaudirle. Mira, echar un vistazo al Big Bang, que es muy bonito este cuadro, que me he confeccionado yo, poniendo un cartón pluma, recortando de una revista. A ver, ¿hay alguien que quiera decirme algo? A ver, pues vamos, primero uno, luego dos y luego tres. ¿Lo voy pasando, Fernando, para acá? Sí, a ver. A ver. Bueno, hay para y tomar. Pero vamos a ver, a mí me han parecido dos cosas fundamentales. La primera, si la conciencia es un ente extracorpóreo, quiero decir, a ver. Es no local, no está localizada en el cuerpo. Me estoy liando. Te esperamos. ¿Qué es entonces? A ver, ¿qué es lo que es la conciencia? Es que lo que no sabemos. Esa es la cosa. Es que esa no es la sabemos. cuestión. Sí, está el debate, y además es un debate que últimamente está muy en boga, ¿no? Si es un ente extracorpóreo, si no lo es, si la mente forma parte, o sea, es un epifenómeno del cerebro, es decir, es una consecuencia de la actividad cerebral, o no, o es otra cosa. Digamos que hay un debate ahí entre los llamados cuánticos, que, bueno, por llamarlos de alguna manera, y el resto, ¿no? Pero si no lo es, si es algo extraño al cerebro, si no es un epifenómeno del cerebro, una consecuencia de la actividad cerebral, ¿qué es lo que es? Te he dicho antes, al principio he dicho que es uno de los misterios, nadie sabe lo que es. Nadie sabe el por qué somos conscientes de que existimos. Y nadie sabe por qué somos conscientes de nuestros actos. Y otras cosas. No, pero la pregunta era otra. A ver, es lo que dice, Yo no sé muy bien lo que pregunto, ¿eh? Es que eres inconsciente. Voy a interpretar tu pregunta. Sí, me alegro. Con lo cual seguramente voy a interpretar otra cosa. No, bien. No, lo que me ha parecido que preguntabas era que la conciencia si es extracorpórea o extra... ¿Cómo la has llamado? ¿Local? No local. No local significa que no está ubicada en un punto específico. ¿Qué es lo que cerebro o cuerpo. ¿Qué es lo que es? Sobre todo porque sabemos que tenemos conciencia por la actividad cerebral. Bueno, y además es que la conciencia definida desde el punto de vista de su localización cerebral está bien definida. Pero si no es un fenómeno, digamos, consecuente de la actividad cerebral, ¿cómo la definimos?
Es que ahí es donde veo yo el problema, ¿no? ¿Cómo la definimos? Sí, no que quiero no está decir que no lo definida. sea, pero... Sí, se vas a un diccionario, buscas conciencia y te lo defines. Pero no es la respuesta a lo que es realmente el enigma de la conciencia. Y además, en ese artículo que tenía yo aquí, es de Larry Dossey. Yo tengo 4 libros de él, son alucinantes. A ti te he hablado de él, sobre que precisamente el tema de la conciencia no local, la mente no local, tan útil para la curación. Tan útil para la curación de enfermedades. Hubo hace unos años unos estudios muy interesantes sobre la conciencia y parece ser que la conciencia pura, no generalizada, no de personas, era la que creaba las formas. Eso es... Bueno, es el budismo. O sea que la conciencia universal, la conciencia, parece que era la sabiduría universal y era una fuerza que creaba las cosas. O sea, el equivalente al Dios de Spinoza. Sí. Que lo regulaba todo, que lo hacía todo. Vamos a ver. A propósito de eso, ¿qué era cosa? Vamos a ver. Un incisito son 3 líneas, pero es que lo he encontrado y lo tengo que contar. Ahora ya luego Pepe pregunta y luego por ayer también era alguien más. Bueno, la idea del Big Bang como teoría cosmológica se le ocurre a Lemaitre, Georges Lemaitre, que era un sacerdote, que era astrónomo y compaginaba su vida, su labor religiosa de su parroquia con la astronomía y con la investigación, y conocía a Einstein y etc., ¿no? Y ese que propone el Big Bang. Muere cuando más o menos se detecta la radiación del microondas, de fondo de microondas, que es la prueba de que su teoría es cierta. Einstein nunca la propone en el año 1930 y tanto, por ahí. Einstein no creía en ella, hasta que pasado un tiempo, ya cuando empieza a trabajar con un nuevo numerito, la constante cosmológica, la constante no sé qué tal, ¿vale? Empieza a creer ya en el Big Bang. Es decir, que es una cosa de nuestro siglo. Pero fijaros qué curioso, conciencia universal, mente no local. A ver, voy a leer este texto de un señor que dice: nada había antes, hay varios, nada había antes del universo. De repente, la creación apareció como una minúscula partícula, atención, escuchad porque vais a quedar sorprendidos, del tamaño de un grano de mostaza. El Big Bang era mucho más pequeño, era infinitamente pequeño, que contenía toda la sustancia, origen de todo lo demás. Esa sustancia inmaterial se expandió para convertirse en la materia tal como la conocemos. Una vez que ésta se ha formado de aquella, es cuando el tiempo, que ya estaba creado, se hace perceptible. Vale, está hablando del Big Bang, ¿no? ¿O no? Escrito por un señor llamado Namanides, natural de Gerona, judío sefardí, 1194. 1194. Hay otra en 1840 y tantos de un fulano determinado, maravilloso, que habla más o menos y describe lo mismo, y lo describe en una obra suya que se llamaba Eureka, y que era Edgar Allan Poe, en el siglo XIX. ¿De acuerdo? Bueno, y así hay unas cuantas más y más historias, porque esto es inagotable. A ver, Pepe, me pregunta, y luego me había estirado, Antonio. pero bueno, si hay que preguntar, yo pregunto. Vamos, no pregunto yo. Es que creo que lo que estamos manteniendo aquí es la pelea de siempre. La pregunta es, ¿qué es antes? ¿La mente o la materia? Toda la ciencia moderna va colocando la materia, y la materia acaba evolucionando dando mente. Y todas las ciencias ocultas y ciencias antiguas y tal te dicen todo lo contrario, que primero es la mente que acaba dando la materia. Entonces, nosotros que creo que estamos enfocando el tema mal. ¿Puedo hacer Obviamente, me creo más lo que dicen los otros. un apunte muy interesante
que me pasó, vamos, es un libro que podéis encontrar por ahí porque es La óptica de Newton, que está publicada incluso en Alianza, un extracto, y luego un libro gordo por ahí. Pero aquí me pasó una cosa muy divertida. Vino a comer un antiguo compañero de la academia que es ingeniero. Estamos comiendo y hablando, salió un tema muy curioso sobre este mismo fenómeno que estás tú planteando, ¿no? Ahora, sobre la materia, sobre la mente, sobre la energía. Y entonces recordé este libro de Newton, me levanté con él y fuimos a buscarlo en la biblioteca enseguida, lo abrí, casualmente lo abrí por esa página, era bastante fácil porque estaba señalada, pero no aposta, sino que es que Newton dice dos veces en 2 páginas, dice sorprendido, y eso no lo he leído en ningún sitio, ni lo comenta a nadie. Dice, si la materia puede transformarse en energía toda ella, por ejemplo, cuando quemamos un tronco, lo transformamos en energía, ¿por qué la energía no se puede transformar en materia? Eso lo dice 2 veces Newton en 1650. Entonces, ¿por qué ningún cosmólogo toma referencia a esa? ¿Por qué nadie lo cita? Porque nadie lee a Newton. Sencillamente nadie ha leído la óptica de Newton, creo yo. Es que eso lo dice 2 veces. Además, en la versión de Alianza Editorial, que es una versión resumida, esas cosas se mantienen. Es decir, que está ahí. Pero además la pregunta es taxativa. Dice, ¿por qué si la materia se transforma toda ella en energía, por qué la energía no se puede transformar en materia? Es la fórmula de Einstein. Y es la primera apostilla al fenómeno. Y la segunda, aparte, materia o mente antes o después, uno que la otra, lo que sí es una cosa clarísima que estamos siempre divagando. Por ejemplo, en toda la cosmogonía actual, la cosmología, todo nace de los aparatos que han mejorado muchísimo la percepción espacial. O sea, las ondas de radio, todos los aparatos que hay, los ordenadores, todo eso ha permitido encontrarnos una cantidad de cosas que tenemos que reinterpretar. ¿Y quién las interpreta? Las interpreta el logos, la palabra, el discurso. Y el discurso no está preparado para interpretar eso. Tiene que adscribirse a fenómenos más o menos conocidos anteriores. Y hay gente, ya para acabar esta disquisición superior, me iría a Platón, al libro, al banquete, al simposio, como pregunta ¿qué es el amor? Coño, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es el amor? O sea, que él dijo el amor eres tú, no sé qué, ¿no? Es decir, que de alguna forma podemos estar dándole vueltas a eso eternamente. ¿Qué es la conciencia? Pregunta Platón, ¿qué es el amor? Voy a responderte un poquito a eso, a lo que ha dicho Pepe y a lo que ha dicho José Luis. Perdón un momento, yo quiero añadir que por eso Newton era un gran alquimista. Es que Newton, la mayoría de su obra, y eso no se cuenta. La mayoría de su obra, Newton escribió más páginas de alquimia que de física y matemática. Ciencia nuestra. Muchas más páginas. Newton trabajaba en el Ministerio del Tiempo. Claro. Ay, además eso. Y además hay una correspondencia con Newton y el jovencito Nicolás muy interesante. Aclara. Bueno, mira, hago un comentario. Mirad, Amit Goswami, que le he nombrado antes, de la Universidad de Oregón, dice, como respondiendo a estas preguntas que nos hemos hecho, la conciencia se reconoce como factor fundamental y causal del universo, y no se halla confinada en el cerebro, el cuerpo, ni en el presente. Mete el tiempo. Chalmers, matemático de la Universidad de California, dice, la conciencia es fundamental en el universo, no deriva de ninguna otra cosa y no puede ser reducida a nada más básico. Chalmers sugiere que la conciencia se puede equiparar a la materia y a la energía. Su visión libera a la conciencia de su confinamiento local en el cerebro y abre la puerta a los acontecimientos no locales y producidos por mediación de la conciencia, como los sucesos a los que hemos aludido. Bien, así van diciendo un montón de ellos. Hay otro muy interesante, bueno, son muchos, uno detrás del otro, no los voy a mirar. Este es muy bonito, que le saqué cuando hace, por ahí tengo la cita, el Eduardo que se pasó, no, el Eduardo que se pasó, ahí estabas, aquí está, cuando hicimos medicina cuántica, que fue el 12 de enero de 2015, vale, y decía lo siguiente, Laszlo, tengo un montón de libros que es precisamente sobre el mundo de la conciencia, que se ha indicado la conciencia. Ha propuesto que los acontecimientos no locales que se producen por mediación de la conciencia, como la oración de intersección. Este tiene publicado, y Larry Dossey, un libro que se llama El poder de la oración. ¿Te parece que te lo fotocopié y te lo pasé? ¿O lo compartes tú, el poder de la oración? ¿O tienes tú? Dice, como la acción de intención, la telepatía, la precognición y la clarividencia pueden explicarse gracias
a los avances de la física relativos al vacío cuántico y al campo del punto G. El físico ya, mira, esto para ti, o para los dos. El físico ya fallecido David Bohm, premio Nobel, propuso que la conciencia, es muy interesante esta posición, está presente en algún grado en todas las cosas. En todas las cosas. Todo lo material es también mental, y todo lo mental es también material, afirma. La separación de las dos, materia y espíritu, es una abstracción. El campo también es uno. Los puntos de vista Bohm, como la hipótesis respuesta, libera la conciencia de su acompañamiento dentro del cuerpo y, en principio, posibilita los fenómenos no locales a distancia que hemos examinado. Bueno, sí, un montón de ellos. Pero eso se lo dice Pitágoras, si es que existió Pitágoras. Claro. Sí. Eso es Pitágoras. ¿Y quién era este? ¿Quién era este último? David Bohm, ¿no? David Bohm. Eso es Pitágoras con el uno que es el caos, que acaba dividiéndose, que es la generación de la creación, que es acaba dando origen a lo demás. Parece ser que las últimas teorías, las teorías de las cuerdas, de los 11 espacios, 11 dimensiones. Sí, bueno. Sí, 11 dimensiones. Según, ¿cómo se llama en japonés? Michio Kaku. Michio Kaiku. No, Michio Kaku. Michio Kaku. El Dios sería la armonía con que suenan esas cuerdas universales, interpretada por la conciencia de los que la reciben. Eso más o menos sería lo que este hombre dice. ¿Y por qué no el círculo que pasa por todos los lados y que tiene su... No, perdón, la circunferencia que pasa por todos los lados y que tiene su centro en cualquier sitio? Eso sería... Me da igual una armonía de no sé qué. No, pero esto es Pitágoras. Y es Platón también, es Platón. Son las teorías de las cuerdas, que parece ser que eso es lo que hay, pero que contradice también al Big Bang. Bueno, vamos a ver. El tema del Big Bang es una teoría cosmológica, pero que no es definitiva. Es decir, de hecho, se van haciendo ajustes, se van proponiendo cosas. El problema está en que nadie, ni Hawking ni nadie, ha conseguido desvelar la pregunta previa. La pregunta del segundo cero. ¿Qué había antes del segundo cero? Y que no se puede responder. No se puede responder. Y todo esto luego va surgiendo porque, claro, esto de la conciencia universal, que prefiero utilizar esa palabra, utilizar la palabra Dios, porque como hay mucha gente y cuando se oye esa palabra se mosquea, se pone nervioso, ¿no? Por esas intolerancias que hay, etcétera, etcétera. Bueno, la conciencia universal, en este caso, lo que está haciendo es dar, y no local, o sea, yo realmente mi conciencia no es ni más ni menos que un apéndice que está aquí, anda por aquí, que me llega, pero que la gran ameba, la gran célula, es algo fuera de mí, que es la conciencia no local, la universal. Y que de alguna manera esa me baña. Como te baña a ti, baña a ti, baña a las plantas, baña a los animales, y baña a la naturaleza, y baña al universo, todo. Estos son especulaciones, todo, también es cierto. Pero bueno... Fernando, dime. Tú has citado antes a Pigman Boven. Tú has citado antes a Pigman Boven, sabéis que es un cardiólogo súper famoso holandés. Sí. Ha estado hace 3 meses en Madrid con él y otra gente que hemos escrito en el mundo de unas conferencias en el Meliá Barajas. Y aparte de estar allí, yo tuve la suerte de estar con él y con otros, y le preguntamos precisamente esto. Y Pigman Boven decía que él no sabía lo que era la conciencia, pero que también, cuando él dejó la cardiología y se dedicó a las ciencias cercanas a la muerte, dijo que digan lo que digan, quien lo diga, que lo que es la conciencia, eso no es. ¿Es? Eso no es. Ah, pues es lo mismo que Dios. Claro. Entonces quiero decirte que él, cuando dejó, que era un cardiólogo espectacular, y cuando dejó todo eso, dijo que hay muchos estudios y muchos libros, como tú has dicho, que él ha tenido muchas charlas con gente muy sabia en el mundo, y que incluso trabajaba mucho con el budismo, y decía que todo lo que se dijera sobre la conciencia, él lo llamaba campo, el campo, todo lo que se dijera sobre la conciencia, dijera que lo dijera, seguro que eso no es.
siempre que puede interpretar uno, Sí. uno que toma clases. Mira, os voy a leer 3 líneas, muy curiosas. Dentro bueno, del mundo del Dios, la existencia de Dios, los conceptos de Dios, etc., pues está el taoísmo, que es clave, luego está el panteísmo, otra cosa que se llama trasteísmo, el posteísmo, el pandeísmo, el panenteísmo, el panlogismo, el ignosticismo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. El pandeísmo. ¿Sabéis cómo explica el tema este? Preciosa, ¿eh? Muy bonita. No le doy ninguna veracidad ni valor científico, pero es preciosa. Dice, los pandeístas explican que Dios es un todo. Fijaos qué belleza. Pero explota en el Big Bang y ya no es Dios. Su materia queda esparcida y de esa misma se crea el universo. Se teoriza de que todo lo que existe forma parte de esos fragmentos y que sufrimos y evolucionamos aspirando volver a unirnos a ese todo, la apocatastasis. ¿Es bonito? Dime, Antonio. Sí, nada, una reflexión o una pregunta, si lo quieres. Básicamente, creo que a lo mejor la pregunta básica de esta tarde no hubiera sido si existe Dios, sino a qué llamamos Dios. Podríamos considerar, sin profundizar demasiado, que Dios es una entidad universal, absolutamente superior a nosotros e incognoscible, y ahí cabe todo. Pero si profundizamos un poquito más, hay 2 definiciones de Dios de las cuales hemos hablado aquí esta tarde, que creo que son incompatibles la una con la otra. Me explico. Una de ellas sería identificar a Dios con esa conciencia universal, esa entidad global que está presente en todas partes y de la que todos nosotros como seres individuales formamos parte. Podría ser, pero si bien en la teorización que hemos estado hablando de dicha conciencia universal viene a huevo, le falta una de las definiciones de divinidad que no podría ser anterior a la creación como tal. Porque si es una conciencia universal de todos los seres inteligentes, si no hay seres previos al Big Bang, no existe la conciencia universal. Ergo, esa entidad ya divina, como la queramos llamar, igual ya no sería dentro del concepto de entidad divina. Es que esa conciencia universal existía como ente absoluto y único, y después del Big Bang, de la creación, se manifiesta en los seres creados. Te iba a decir que la otra definición de Dios es la que otros llaman el gran arquitecto o el ente creador de todo, ¿no? Bueno, quien sea o lo que sea de donde viene el diseño inteligente. Dado que nos has demostrado que estadísticamente es absolutamente imposible que esas partículas que forman parte de lo que luego va a ser el universo que se va desarrollando a partir de ese pequeño grano de mostaza hasta llegar a donde estamos ahora, no se puede combinar aleatoriamente, dado que tampoco se puede combinar las piezas de chatarra para formar un avión o las letras a lo loco para que salga el Quijote, por poner 2 ejemplos. Si no es posible que eso se organice aleatoriamente y a lo loco, parece que la única posibilidad que nos queda es que haya un gran arquitecto, un diseñador universal, un diseñador inteligente, llamémoslo como lo queramos llamar, de donde todo ha surgido, o que ha dado el impulso para que todo se vaya combinando de esta manera tan única, que si no hubiera sido así, el universo como tal hubiera colapsado y no hubiera funcionado. Y fíjate tú qué curioso, que estoy de acuerdo con lo que estás contando, pero hayas empleado palabras peculiares, el gran arquitecto, el gran no sé qué y tal, ¿no? Al principio, cuando leí ese texto de Maestro Eckhart y de Cusa y tal,
todos estos hablan de lo mismo. Es decir, no se puede hablar de él, porque todo lo que diga un ser finito como nosotros no puede acaparar el concepto de infinitud que tiene esa conciencia universal, lo que ellos llamaban Dios. Por eso decía Pusa, de Dios escondido. ¿Me entiendes? O sea, partiendo de este planteamiento, ahí te va mi pregunta. ¿Crees que el concepto de diseñador inteligente o de gran arquitecto, como lo queramos llamar, previo al Big Bang, es comparable con el concepto, o es compatible con el concepto de inteligencia universal posterior al Big Bang? ¿Es lo mismo? ¿Uno viene de lo otro? Es el mismo. ¿Cómo lo ves? Es el mismo. vamos a ver. No lo sé. Claro, No lo sé. ¿Cómo voy a saber eso? ¿Me entiendes? Pero O por sea, eso te digo que son conceptos que para mí yo los veo un poco incompatibles, salvo que sea uno derivado del otro, pero ahí ya entramos en el ámbito de la filosofía o incluso de la teología, ¿no? De la ciencia. pero la conciencia humana ha nacido, según Darwin, o sea, es que es una cosa. Hace 1 millón de años la conciencia no sería igual que ahora, o hace 2 millones, por una frontera. Es decir, la conciencia se lleva haciendo con el hombre. bueno, vamos a ver. El Incluso tema de la cuentos, evolución, sí, pero eso es un tema muy delicado. Eso hay que tratarlo en una parte. Ya lo tratamos con José Luis el otro día, en enero. Ahí hay primero, vamos a ver qué tipo de conciencia hay. En una de las teorías que decía uno de los científicos que habla de que la conciencia está, de alguna manera, en todas partes. Y el Australopithecus, alguna conciencia, algo tendría que ver con ese contacto. Ahora, que vaya evolucionando este ordenador orgánico que tenemos arriba y vaya siendo capaz de estructurar una nueva imagen del mundo, es completamente diferente. Es que, joder, es una pregunta, yo qué sé. La pregunta de ver, que no tenemos que ir. Raúl, viene. Raúl, que no ha hablado. Raúl, que no ha hablado. Vamos a ver, al ir un poco también de lo que preguntabas, a lo mejor las filosofías orientales que tú has aludido antes pueden dar un poco lo que es el esquema. No en cuanto a los detalles, que tú los has llevado más bien por el lado científico. Entonces, ese lado científico y bueno, pues todos los medios y los telescopios espaciales y todo este tipo de cosas no te lo pueden dar, pero a lo mejor el esquema sí. Si tú lo traduces al hinduismo, por ejemplo, te habla... No, pero si no es que tampoco es el Tao. Tú le decías el taoísmo, o el budismo, cualquiera de ellas, pero bueno, coges el hinduismo, ¿no? Ya habla de Brahma Saguna y Brahma Nirguna, el Brahma determinado y el no determinado, o el maestro Eckhart y la mística renana, ¿no? El Urgrund, ¿no? El abismo. Bueno, ¿y sabes quién? De ahí se manifiesta, es decir, es como si fuera un misterio, lo que tú has dicho, Deus asconditus, ¿no? El que no se conoce. ¿Cómo se manifiesta? Primero se manifiesta a sí mismo, y eso es en un momento, digamos que es un momento sin momento, antes del tiempo, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta? En el hinduismo dice que es Sat Chit Ananda, ser, conciencia y beatitud. O sea, así se define a sí mismo Dios cuando se manifiesta a sí mismo, antes incluso de crear. Y una vez que se ha manifestado de esa manera, se produce toda la creación. Puedes decir que es un Big Bang, si lo quieres traducir así, como una especie de radiación que llega hasta los extremos del universo. Y el extremo del universo es el retorno, es decir, ¿cuál es el final de la filosofía oriental? Dice que Atma, es decir, las almas individuales, es Brahma, no es otra cosa. Es lo mismo. O sea, al final ese es el esquema, ¿no? Es lo mismo. Es como una ida y una vuelta, una expansión y una absorción. Al final, bueno, pues... Sí, tenemos, y nos vamos ya porque la hora, tenemos, con esto termino, tenemos un vecino de espacio, no tanto de tiempo, pero que habla mucho de esto a su manera, que es San Juan de la Cruz. O sea, que es la noche oscura, la Bueno, entonces, por votación, ¿Dios existe o no? Bueno, pues por votar, votación, Dios es Fernando. vamos a tomar la cerveza. Depende de lo que cada uno quiera proponer. ¿Qué es la Dios existe en Toledo.